A ver, por favor, ¿me confirma en dónde, en qué parte nos habíamos quedado, por favor? Ya habíamos hablado de los niños habíamos visto lo de los reflejos, ¿verdad? ¿Cierto? Sí, Miss. Sí, Ya también, maestra. ya del desarrollo cognitivo también, ¿no? Cómo desarrollan su lenguaje, la parte social, el desarrollo psicológico, ¿no? Ahora nos tocaba los niños de 2 a 6 años. Listo. Entonces, en el caso de los niños de 2 a 6 años, ya es diferente, ¿no? Igual vamos a ver los mismos aspectos y, y vamos a ver cómo es el desarrollo biológico. Ya a partir de de los 2 años, ya el crecimiento ya no es tan acelerado como se da en los primeros años, ¿no? En los primeros meses, ya es más lento, más pausado. El niño desarrolla más habilidades, eso sí, va captando más rápido, desarrolla muy rápido sus aptitudes. Y en cuanto a lo que es la parte física, se vuelve más atléticos, más delgados, por la misma energía que ellos gastan, ¿no? Día a día, a menos de que tengan, pues, por ejemplo, algún tipo de problema a nivel de hormonal o a nivel de metabolismo. Por eso es que de repente el peso no es adecuado a su edad ni tampoco a su estatura. Pero esos ya son pues otro tipo de problemas, ¿no? Y también se vuelven más fuertes. En la parte psicomotriz o psicomotora, el niño a partir de los 2 años ya prueba bastante con su equilibrio. El niño tiene más equilibrio, como podemos ver aquí en la imagen. El niño ya puede intercalar, puede tener mayor coordinación, en lo que es intercalar entre subir, por ejemplo, eh, para poder escalar, intercalar miembro superior con miembro inferior y así de esa manera pues ir avanzando, ¿no? Tienen más equilibrio excepto los niños que tienen pie plato. ¿Cuál es la característica? Seguramente alguno de ustedes conoce a alguien de la familia o ustedes mismos tienen pie plano. ¿Quién me podría explicar acerca del pie plano? Ujú, sí, te escucho, Cordero. Bueno, en lo que es el pie plano, los bebés cuando empiezan a caminar recién, Ujú, tienen la dificultad ¿no? De caminar con la facilidad que otros niños lo tienen. Y también hay otros problemas según que va creciendo, ¿no? Según la etapa del crecimiento, tiene problemas del pie, porque no es lo normal, ¿no? ujú, claro. Entonces, el niño, como dice ahí, su pie es plano, pero cuando nace, sus piececitos son gorditos, es así, pero depende muchísimo también de la estimulación que nosotros le demos, ¿no? Si, por ejemplo, nosotros no formamos el arco plantar por medio de masajes, por medio de estimulación e inclusive por el uso inadecuado de zapatos, porque hay que tener en cuenta esto. A veces vemos en las tiendas, vemos de repente en los lugares donde venden cosas para niños, vemos zapatos que son muy bonitos, pero que son inadecuados para poder caminar y especialmente para formar el arco del pie, ¿no? Debe tener es una plantilla especial, debe tener ese arco en el zapato para que lo forme, ¿no?
¿Por qué? Porque esto va a dificultar después al desplazamiento, a la movilidad de las personas que tienen pie plano. Más adelante ellos van a ser los perjudicados, van a estar cayéndose a cada momento, se van a tropezar con mayor facilidad. Después, cuando sean más adultos, van a tener problemas articulares, van a tener problemas, inclusive si sufren de peso, de aumento de peso, y tienen pie plano, fatal, ¿no? Entonces, mientras el niño tenga pie plano, va a dificultarle el tener esa capacidad de equilibrio, ¿no? Ya a esta etapa, entre los 2 a 6 años, ya el niño se debe vestir solo. No podemos estar constantemente nosotros viendo, vistiéndolos, ¿no? Porque ya hay que darles un poco su independencia, ¿no? Al principio lo harán mal, se les corrige, se pondrán la ropa al revés, la parte posterior la van a poner en la parte de adelante, pero pues es parte del proceso de aprendizaje, ¿no? Después ya poco a poco ya se les deja para que ellos mismos lo hagan, ¿no? Por etapas, por edades, ellos hacen diversas tareas y diversas actividades según su edad, que pueden dibujar formas simples. ¿Cuáles vienen a ser las formas simples? Las formas básicas. Un círculo, Miss. Claro, muy bien. ¿Qué Las más? figuras geométricas, ¿no, Miss? Círculo, cuadrado, triángulo. O una Muy bien, X. exacto. Esas vienen a ser las formas básicas, pues, ¿no? Y ya el niño al principio va a ir imitando, o sea, ve las imágenes y él lo trata de imitar, ¿no? Al principio no le va a salir tan bien, pero después poco a poco lo va a ir perfeccionando. Eso nos va a denotar de que está teniendo pues un desarrollo psicomotriz adecuado, que tiene control de su cuerpo, perfecciona la capacidad motora gruesa, ya ahí sí, definitivamente, tiene control de sus miembros inferiores, de sus miembros superiores, y la capacidad motora fina se perfecciona con motivación y práctica. Por ejemplo, motora gruesa, yo le digo al niño que empiece a saltar. Salta, salta con los dos pies y no se va a caer, ¿no? Capacidad motora gruesa. Pero si yo le digo al niño, por ejemplo, que se ponga en un solo pie por unos 10 segundos, entonces poco a poco lo va a ir logrando. Capacidad motora fina, ¿se dan cuenta? Listo. Entonces, ese viene a ser el proceso de desarrollo del control de su cuerpo. Y eso pues nos indica de que el niño puede manejar su fuerza, puede manejar su cuerpo, sus extremidades. En cuanto al desarrollo cognitivo, cómo aprende, la forma de aprendizaje, la atención. Al inicio son muy impulsivos, de repente se dejan ganar por sus emociones, por sus sentimientos, pero después, poco a poco, ya con el tiempo y con la guía de los padres, van a pensar antes de actuar, van a analizar las situaciones, ¿no? Y después ya recién ahí van a poder pues cuestionar varias de las cosas que nosotros mismos les decimos. La memoria se vuelve más precisa con la edad. Ya alrededor de los 6 años, el niño va a tener recuerdos a largo plazo. Ahí sí, ¿no? Nosotros recordamos qué es lo que hicimos, por ejemplo, en primaria, a inicios de primaria, cosas relevantes, ¿no? No todo, no el día a día, minuto a minuto, no, como si fuera una película. Pero ya vamos a tener más cantidad de recuerdos de lo que hemos hecho cuando éramos pequeños, ¿no? El lenguaje se vuelve más comprensible y más fluido entre los 2 a 6 años. Si al principio solamente menciona algunas palabras, construye unas oraciones cortas, ya después, poco a poco, puede entablar una
conversación más entendible, más fluida con sus padres, con familiares, compañeros del colegio, ¿no? Y ahora con la tecnología, pues mucho más todavía. A ver, miren, vamos a ver cómo es la atención de este niño que está dentro de lo normal. Aquí le están mostrando dos filas de fichas, las fichas rojas y las fichas azules, ¿no? Entonces, a primera instancia tiene que contestar rápido. Eh, la persona le está preguntando, ¿dónde hay más fichas? ¿Acá arriba o acá abajo? Y el niño, ¿qué le contesta? ¿Y por qué? A ver, ¿qué me dicen ustedes? Miss, porque la parte de los donde están los rojos están más separados, ¿lo ve que tiene más? Ajá, exactamente, claro. Ya ven, y ahí se dan cuenta que el niño todavía sigue un poco impulsivo, ¿no? Da su respuesta, pero sin prestar atención detenidamente. Después eso va cambiando, porque cuando ya llega en la etapa en que empieza a contar, ya primero se asegura, primero comprueba y después da su respuesta, ¿no? Pero acá está diciendo, como dice su compañera, la fila de abajo, donde están las fichas rojas, porque como están separadas, da la impresión a primera vista de que hubiera más fichas, ¿no? Pero no es así. Son las mismas, es la misma cantidad. Hay 5 rojas, 5 azules, ¿ya? El desarrollo emocional y social del niño. El niño en esta etapa, entre los 2 a 6 años, se le hace mucho más fácil demostrar sus emociones. O sea, si está molesto, si está triste, si está, por ejemplo, frustrado, si está emocionado, si está alegre. Entonces ellos demuestran, se les ve, ¿no? Fácilmente. Ojo, estamos hablando de la parte normal, de la parte emocional normal, mientras los niños están creciendo en un ambiente sano porque después vamos, más adelante vamos a hacer la comparación con los problemas en las familias disfuncionales, ¿no? Y ahí sí sería todo lo contrario. Aquí el niño, mientras está creciendo en un ambiente sano, demuestra rápidamente sus emociones, sus sentimientos. Es más, no tiene vergüenza en demostrarlo ni en decirlo. Por eso es que los papás, cuando tenemos niños en esta etapa, pues nos sentimos, uff, en las nubes, ¿no? Porque el niño te abraza, te da beso, te dice te quiero mamá, te quiero papá, pero cuando ya entran en la etapa de la adolescencia, ya se vuelven un poco más retraídos, ya más vergonzosos, ya no les gusta mucho, ¿no? De que les demostrar tanto sus emociones. Pero en esta etapa hay que aprovecharlos al máximo, porque aquí sí demuestran con mayor facilidad. Tienen inquietud, empiezan las inquietudes por las diferencias sexuales, ¿no? Porque a veces hay familias en las cuales el papá o la mamá se cambia de ropa delante de los niños. Puede ser normal hasta los 3 años. Pasados los 3 años, no es conveniente que los padres estén totalmente desnudos frente a sus hijos, ¿no? Preferible enseñarles a que tengan un poco de pudor, ¿no? Entonces, no hacer este tipo de acciones frente a ellos. Ahora, mm, cuando están pequeños, ya empiezan, pues, ¿no? Porque, por ejemplo, los adultos tienen vellos en las axilas, en los genitales, porque las mujercitas aquí todavía, pues, están un poco, podría decirse, no están enfocados todavía en lo que es la orientación sexual. Eso después viene más adelante, ¿no? Empiezan a ver pues las diferencias más que todo anatómicas. Anatómicas, no estoy refiriéndome porque ese señor se ve como una mujer, no, no, no. Las diferencias anatómicas, ¿no?
porque el hombre tiene genitales, pene, tiene testículos y por qué la mujer no, ¿no? Porque la mujer tiene los pechos más grandes. Mm. Después, los niños en esta etapa también se vuelven más curiosos, les gusta investigar. Ahí empieza, pues, lo que se refiere al cuando los niños son preguntones, ¿no? ¿Y por qué? 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 Hasta no satisfacer su necesidad de curiosidad, pues no terminan de preguntar, ¿no? Se vuelven más sociables y entablan grupos con sus compañeritos del colegio, usan bastante su imaginación, ¿no? Cosas que su mente va creando. Y eso está bien porque hay que explotar durante esta etapa también la imaginación de los niños para que puedan crear. Y eso ayuda a su desarrollo neurológico. El desarrollo lingüístico. ¿Se acuerdan que al inicio, antes de los 2 años, el niño, pues, recién estaba empezando? Primero lloraba, balbuceaba, después ya empezaba a imitar las palabras, ¿no? Ahora ya desde los 2 años hasta los 6 años, da y conoce órdenes sencillas, ¿no? A ver, tráeme la escoba, recoge tus juguetes, ¿no? Y bueno, el niño obedece, el niño hace, ¿no? Realiza las acciones porque comprende y sabe lo que se le está diciendo. Nombra ya partes del cuerpo. Al principio quizá nosotros le vamos a decir, como, ¿dónde está tu ojito? ¿Dónde está tu cabeza? Tu manito, ¿no? Así. Entonces ya el niño levanta, por ejemplo, o señala, y ya después se cambia el sentido de la pregunta. A ver, señálame, ¿cómo se llama? Más bien al contrario, nosotros le señalamos, ¿cómo se llama esto? Y ellos ya te pronuncian, te dicen, ojo, ya hay que se puede poner más específico, ¿no? Cejas, pestañas, la boca, ¿no? La lengua, los dientes, ya ahí sí un poco más a medida que van creciendo. También empiezan a nombrar animales, animales como en el caso de los comunes, perro, gato, pato, ¿no? Pero después, a medida que van creciendo, ya van nombrando animales que son más, que ya son de otros lugares, quizás, que no son los domésticos.
empieza a decir, pues, por ejemplo, jirafa, hipopótamo, ¿no? Y empieza a reconocer más. Se vuelven más conversadores, aunque a veces ellos se entiendan. Muchas veces ellos se entienden nada más, pero ya ellos hablan, hablan, eso es algo que nosotros no podemos cortarles, porque es igual que tú quieras dar a conocer algo, estás emocionado contando y que venga alguien y te corte la conversación, como que ya tú pierdes ese ánimo, igualito es en el niño, ¿no? Son bastante preguntones, en lo posible hay que contestarles todas sus preguntas porque es la forma que ellos tienen para poder averiguar acerca de las cosas. Pero a veces algunos adultos, bueno, pues por el tiempo, por el trabajo, por el estrés, por el cansancio, por varios factores, pues a veces no contestan sus preguntas y más bien lo ven como una molestia, como un fastidio, ¿no? Y pues le dicen, ya, mejor vete a jugar, ya no me estés preguntando. Entonces ya ellos también pues van a tener que buscar a otra persona con quien conversar o qué cosa hacer, ¿no? Y después les decimos que son ociosos. Listo. ¿Alguna pregunta con respecto a los niños entre los 2 a 6 años? Ya, vamos a avanzar con lo que es el comportamiento en la etapa de de la preadolescencia, de la niñez, ¿no? Ya hasta la etapa de la pubertad. Se considera desde los 6 años hasta los 12 años. En esta etapa es de relativa tranquilidad, se le conoce como la etapa de latencia. ¿Por qué? Porque pues no hay mayores, en realidad no hay algo que sea trascendental, que sea muy, de cambios muy radicales, no. Esto se da antes de la adolescencia. Ahí sí, pues en la adolescencia sí empiezan los cambios bruscos por las mismas hormonas, ¿no? Por los mismos cambios corporales, la forma de pensar es diferente del adolescente. Aquí todavía no. Corresponde al ingreso del niño a primaria. La socialización comienza a desarrollarse, pero al principio es egocéntrica. ¿Por qué? Porque como ya pasa a otra etapa, ya no está en el inicial o ya no está en preescolar, ya empieza primaria, entonces el niño piensa que todo es para él, ¿no? Esto es mío, esto es mío, esto es mío, y empieza a controlar sus cosas, ¿no? Esto me corresponde, yo me lo he ganado, ¿no? Y se vuelve hasta cierto punto un poco celoso. Pero eso está dentro de lo normal hasta que pueda regular sus emociones. Mayormente para ellos, su pensamiento es, todo sale de mí y vuelve a mí. Te doy con una condición, que tú también me des, ¿no? Sus mejores amigos son los que, con los que juega, con los que de repente les invitan a algún dulce, algo en el recreo, o con los que de repente comparten más cosas, ¿ya? Influencias sobre el desarrollo en el niño. ¿Qué cosas pueden influir en el niño? ¿Qué factores existen para que este niño se desarrolle? Una de ellas es la condición socioeconómica.
A ver, dentro de las influencias que nosotros podemos encontrar, una de ellas es la condición socioeconómica. ¿Qué quiere decir esto? Que todo, de repente, los padres que pueden cubrir las necesidades básicas de los niños tienen de repente un desarrollo un poco mayor, ¿no? Con esto no quiero decir que las personas que no tengan la posibilidad de cubrir sus necesidades, como es luz, agua, desagüe, alimentación, salud, educación, no se desarrollen, sí, pero les cuesta más, ¿no? Les cuesta el doble para poder salir adelante, ¿no? Tienen todas las ganas, tienen todo el empeño, pero les cuesta más, ¿no? Es un poco más difícil, pero sí lo logran. También algo que influye vienen a ser los factores hereditarios, o sea, las características que tiene la persona y más aún si es que de repente ha heredado algún tipo de enfermedad. Puede ser genética, puede ser algún tipo de enfermedad eh, que se da durante el embarazo, ¿no? Entonces, esto también va a cambiar o va a influir en la forma cómo se va a desarrollar el niño. Los tipos de familia. En los tipos de familia no me refiero o no estoy considerando por si acaso las familias que son monoparentales o las extensas, las nucleares. No, porque hemos visto tantos casos de mujeres o de hombres también que han quedado solos con sus hijos, pero han sabido sobresalir, han salido adelante, ¿no? Con sus pequeños, a pesar de que están solos. Yo no me refiero a eso, sino, por ejemplo, ¿a qué me refiero con el tipo de familia? De repente hay violencia en casa, hay presencia de sustancias psicoactivas como droga, alcohol, la familia está desintegrada, ¿no? Hay delincuencia, puede ser también familias que están de repente, como se dice, rotas, ¿no? Vienen de familias ya que tienen varias dificultades, a eso me refiero, ¿no? También los actores sociales, o sea, todas las personas que se encuentran en el entorno de ese niño van a influir en su desarrollo. Por ejemplo, tenemos a otros niños. ¿Cuántas veces cuando hemos tenido un sobrinito, un primito, un hermanito o sus hijos de repente han ido al colegio, por más que nosotros les recomendamos, les decimos, de repente se ha encontrado con otro niño que habla groserías y después viene, regresa a casa y viene repitiendo esas cosas, ¿no? Entonces, esa es una influencia, la influencia negativa, pero influencia al fin y al cabo, ¿no? Y ya depende de los padres hasta dónde pueden poner un límite, pueden corregirlo, ¿no? Los maestros también vienen a ser una parte vital de la influencia. ¿Por qué? O bien destacan las habilidades de los niños o bien los sepultan, porque hay maestros que minimizan, humillan, que separan a un niño de repente porque no aprende a la velocidad que ellos quisieran, ¿no? Entonces, eso es también tiene influencia en el menor. Las personas que viven cerca de él pueden ser vecinos o las personas que viven pues cerca de su casa, ¿no? Y así un montón de personas pueden influir en su desarrollo. También influye la cultura y el origen étnico. ¿A qué se refiere? No es lo mismo, por ejemplo, tener un niño que tiene ciertas costumbres, que vive en la selva, otro que vive de repente en la costa y otro que vive en la sierra, ¿no? De repente es que no son las mismas realidades. En las diferentes regiones tenemos diferentes culturas, diferentes creencias, diferentes costumbres. Entonces, cada niño se va a adaptar al lugar en donde se encuentra.
¿ya? El niño en la escuela va a desarrollar sus funciones cognitivas, afectivas y sociales. Estas funciones cognitivas, o sea, cómo aprende, van a ser las siguientes. Desarrolla bastante la percepción. Aquí ha habido un error de digitación y es percepción, la forma como percibe todo lo que se encuentra en su entorno, ¿no? La memoria va a tener ahora sí una memoria de largo plazo, va a recordar eventos que suelen ser bastante trascendentales, va a desarrollar bastante el razonamiento y también ahora en los colegios pues se le da bastante importancia al razonamiento lógico, matemático y al razonamiento verbal, ¿no? Y no solamente eso, sino que se le da pues prioridad al análisis, que el niño sepa interpretar y también el lenguaje. Las funciones afectivas. Las funciones afectivas, ¿cuáles vienen a ser? Desarrolla el sentimiento del deber, respeto al derecho ajeno, claro, porque ya empieza a seguir las normas, respeta las reglas de convivencia, ¿no? Entonces ya tiene esa responsabilidad de querer hacer el respeto al derecho ajeno, o sea, ya no va a invadir el espacio de la otra persona. Todo eso siempre y cuando se le inculque, ¿no? Estas normas de convivencia. También va, aquí se define bastante lo que es la personalidad, su autoestima, y normalmente pues empiezan a generar amistades de su mismo género. Normalmente, eso no es una regla general, por si acaso se da pues en donde hay una combinación, ¿no? Pero eso sí, empiezan a generarse amistades por afinidad, ¿ya? Factores sociales. El niño ya no exterioriza todo, o sea, ya hay cosas que se guardan, por eso hay que cultivar bastante lo que es la confianza con ellos. Hay que hay que fomentar de que confíen en nosotros como adultos, como padres, como personas responsables para que nos cuenten, porque a veces esconden muchas cosas y ellos pueden sufrir también en secreto, ¿no? Imitan las acciones de muchos adultos, de otras personas con las cuales conviven en su entorno, se vuelven más objetivos, o sea, ya la imaginación ya baja un poco y se vuelven más realistas, ¿no? Inclusive hasta a veces nos sorprende las reacciones o las respuestas que nos dan. Y también aprende ya a reconocer sus emociones, cuando está disgustado, cuando está pues frustrado o triste, ¿no? Entonces, esas vienen a ser las funciones que más desarrolla el niño hasta los 12 años, cognitivas, afectivas y sociales. Listo, muy bien. Hasta ahí nomás vamos a avanzar porque voy a programar, voy a habilitar el examen de herramientas de evaluación psicológica para que ustedes la puedan desarrollar en lo que queda de la hora, ¿ya? Miss, disculpe, buenas noches. Miss, y una persona, un niño que sufre de autismo, igualita Mm, tiene su desarrollo de perfección así, No, ¿o no, no? no, 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 no. En el caso de ellos es diferente, por eso aquí estamos tratando el desarrollo que podría tener un niño que no tiene estas habilidades, estas habilidades diferentes, ¿no? Los niños con habilidades diferentes no llegan, por ejemplo, a reconocer sus emociones, ni las de ellos, ni las de los demás. Por ejemplo, ellos no, al verte, nosotros, por ejemplo, cuando vemos a otra persona y vemos que su ceño está fruncido, podemos decir, ah, no, está molesto, ¿no? Pero en el caso del espectro autista, no, no llegan a reconocer, ¿no?
Entonces tendríamos que estar haciéndoles recordar a cada momento cómo es que se ve una persona cuando está molesta, cuando está contenta, ¿no? Porque ellos no tienen ese reconocimiento. Ya, Miss. Ok, muy bien. Listo. A ver, voy a programar el examen, voy a habilitarlo para que ustedes puedan ingresar. Acuérdense que es por medio del Classroom, ¿no?